He considerado como las preguntas de investigación y sus niveles como el análisis. ¿Será que la economía mundial de Yapacaní podrá solventar durante esta crisis de la pandemia del COVID-19 en la producción interna y externa, exportando sus productos a diferentes departamentos? Como análisis y como evaluación he tomado en cuenta cómo será la economía del día después con respecto a los productores, empresarios de esta pandemia. Sobre la innovación, ¿será que el gobierno central recurrirá al préstamo del Banco Mundial o algunas otras entidades financieras de los organismos internacionales para salir de esta crisis que nos está ocasionando esta pandemia del COVID-19? El enfoque que he considerado para esta investigación es el enfoque cualitativo, ya que me ayudará a recolectar los datos, la recolección de los datos y el análisis también de los datos para afinar las preguntas de investigación y poder interpretar. El municipio de Yapacaní tiene 26.270 habitantes según el INE del 2012. El Yapacaní es una zona productora que se dedica al cultivo de soya, arroz, yuca, frijol, plátano y piña. El problema de investigación nos lleva a hacer la investigación sobre el efecto económico psicosocial de esta pandemia, ya que ha tocado al sector productivo del municipio de Yapacaní. En esta oportunidad voy a presentar mi tema de investigación para cursar el doctorado en el módulo 10. El tema titula de la siguiente manera: Análisis del efecto económico y psicosocial de la pandemia en el municipio de Yapacaní. Voy a presentar 3 problemas como interrogantes para hacer la investigación de dicho tema. ¿Tendrá capacidad de atención el sistema de salud en el municipio de Yapacaní? Como primera interrogante. La segunda interrogante: ¿qué medidas de restricción considera necesario el gobierno municipal de Yapacaní en esta pandemia del COVID-19? Como tercera interrogante del planteamiento del problema: ¿qué tiempo durará la crisis económica? ¿Qué medidas considerará necesario para poner fin a esta pandemia el gobierno central? Para tocar esos temas se ha visto buscar una información acerca para llegar al problema, el análisis. Para empezar nos vamos a sustentar con la investigación sobre la pandemia. En el año 1918 había una gripe española en el siglo XX, donde muchas personas murieron en ese entonces y no existían medicamentos ni respiradores, y la única solución en esa época era separar los cuerpos y hacer una cuarentena. Era la única arma y la salida. Salieron de eso y después antes de llegar al siglo XX, existían muchas más pandemias, como ser la peste de Atenas, la peste de Antonina, el SIDA, el ébola, muchas otras pandemias más. A continuación de la historia, en el siglo XXI, la pandemia del COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2, producido el efecto devastador en todo el mundo, previamente en la vida de las personas y en la economía de los países. El año 2019, en diciembre, hubo un brote epidémico donde en Wuhan, Hubei, en China,
donde este país potencial cerraron todas sus fronteras, no había movilidades terrestres ni aéreas hasta combatir el COVID. En marzo hicieron en corto tiempo hospitales con condiciones para los pacientes del COVID-19. Ahora este país fue recuperándose y empezaron a salir a trabajar y a continuar sobre todo en la educación. En la China se registró alrededor de contagiados 81.897 según la OMS, y en Bolivia tuvimos el primer caso en marzo el 15 y el 15 de abril inició la cuarentena. Posteriormente se amplió hasta el 30 de abril y el 31 de mayo es que se decretó la cuarentena dinámica. Santa Cruz fue uno de los más altos, que hubo más altos contagios, donde tuvo que considerar como la cuarentena rígida, que lo decretó la alcaldesa del departamento de Santa Cruz. Beni colapsó con 117 casos, acumulados 1.015 casos. En total, Santa Cruz tuvo un brote de 3.665 contagios, seguido por Beni con 1.015, La Paz 381, Oruro 143, Potosí 41, Chuquisaca 19, Pando 12, Tarija 18. A la fecha, el 16 de junio hubo una baja de 600 casos en 2 días. Empezaron a recuperarse los pacientes del COVID y fueron dados de alta. En Yapacaní tenemos 28 casos positivos, alrededor de 10 muertos, más que todo ancianos que no han llegado a ser asistidos por los centros de salud. Y podemos decir que también sobre la economía de Bolivia, que en Bolivia exporta el 80% de sus productos de gas, minerales, soya, y por el agravio de la disminución de volumen ha ido decayendo la economía. Vale decir que los efectos recaen sobre los hogares que viven del día, que no son asalariados. Vale decir de que personas que producen, venden y se abastecen, generan ingresos económicos. Esas personas han sido las personas más afectadas. Sin embargo, los asalariados han seguido recibiendo sus sueldos de acuerdo a las planillas que el Ministerio de Trabajo ha enviado. También tengo muy en cuenta de que el otro punto de vista sobre las exportaciones han ido decayendo y los puestos de trabajo, algunas personas han sido despedidas. Ha sido un efecto muy desgarrador. La incidencia en el PIB ha ido bajando